5 misterios históricos de Jesús. Jesús de Nazaret o Jesucristo es la figura histórica religiosa de mayor importancia si ésta se define por la cantidad de seguidores de las grandes religiones en la actualidad, liderada por el cristianismo con 2.400 millones de fieles, seguidos del Islam con 1.900 millones de creyentes. Jesús es además una figura respetada en el Islam y en el judaísmo, y más allá de lo que afirman las escrituras, su historicidad es aceptada por la abrumadora mayoría de los historiadores eruditos y estudiosos bíblicos. Sin embargo, a pesar de esta preeminencia, el Jesús histórico está rodeado de misterios y no se conoce exactamente ni el día, ni el mes, ni el año de su nacimiento, y tampoco se sabe nada concreto sobre casi 2 décadas de su vida, las transcurridas entre aproximadamente sus 12 y sus 30 años. También ha estado sometido a debate, especialmente en las últimas décadas, si murió célibe y casto o si estuvo casado y tuvo descendencia. Vamos a dedicar este video a los grandes misterios históricos en la vida de Jesús de Nazaret. El hombre que hace 2 milenios partió la historia en 2 antes y después de él. Antes de medirnos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Los datos históricos de Jesús. La existencia de Jesús de Nazaret como persona histórica está más allá de toda duda académica. Jesús vivió y sus afirmaciones muy conflictivas en términos religiosos, y quedó registrado que aceptó sin oponerse a una muerte muy dolorosa por crucifixión. Más allá de la Biblia, la mayoría de los documentos históricos seculares señalan que hace cerca de 2000 años una persona notable llamada Yeshua en hebreo, nombre españolizado como Jesús, vivió una vida breve y sufrió una muerte humillante y espantosa en una cruz romana. El historiador romano del primer siglo de la era común, Flavio Josefo, y el escritor sirio del siglo siguiente, Luciano de Sata, asentaron que Jesús era tenido por un sabio. Plinio el Viejo, otro escritor romano del siglo I, y Luciano dan a entender que Jesús fue un maestro venerado y poderoso. Josefo señala que realizó hazañas milagrosas. Tácito, historiador romano que escribió su obra entre los siglos I y II, y Josefo y Luciano indican que fue crucificado. Si bien actualmente continúa existiendo una teoría marginal que representa a Jesús como un mito, esta no cuenta con respaldo entre la abrumadora mayoría de los eruditos modernos y entre los estudiosos y críticos de las escrituras. Laurence Miki, profesor emérito de la Universidad Poro de Artes Liberales, afirma: en general, en los estudiosos del Nuevo Testamento, varios especialistas consideran que la cuestión de si Jesús existió se resolvió definitiva y concluyentemente de forma afirmativa. En su libro de 2004, Revisión de los Evangelios por un historiador, el británico Michael Grant apuntó: ningún erudito serio se ha atrevido a postular la no historia de Jesús. O al menos muy pocos, si no han logrado deshacerse de la evidencia mucho más fuerte, de hecho, muy abundante, de lo contrario. En su obra de 2004, Jesús ahora y entonces, el erudito bíblico y sacerdote inglés Richard Aburich y el escritor británico Graham Cole señalan: hay quienes sostienen que Jesús es producto de la imaginación de la Iglesia, que nunca existió en Jesús. Debemos decir que no conocemos a ningún crítico académico respetable que siga diciendo eso. Quizás una de las opiniones más autorizadas sobre la historicidad de Jesús sea la del destacado erudito neotestamentario Bart Ehrman, especialista en paleocristianismo y jefe del Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Aunque es escéptico y no cristiano, Ehrman defiende decididamente al Jesús histórico en su libro Existió Jesús y apunta: como historiador, creo que la evidencia importa. Jesús existió, como coinciden prácticamente todos los estudiosos de la antigüedad, de los estudios bíblicos, de los clásicos y de los orígenes cristianos. Prácticamente todos los eruditos y estudiosos están de acuerdo en que realmente existió un Jesús histórico, tal como se registra en el Nuevo Testamento. 5 misterios históricos de Jesús. Misterio 1. El día de su nacimiento. Si bien la mayor parte del mundo cristiano celebra el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, ni el día, ni el mes, ni el año de este acontecimiento han podido establecerse más allá de toda duda. Año probable del nacimiento de Jesús: la Iglesia Católica, la Anglicana, la mayoría de las ortodoxas y algunas comunidades protestantes celebran el nacimiento de Jesús el día de Navidad, 25 de diciembre. Sin embargo, la mayoría de los historiadores no comparte que Jesús nació ese día, y que ni siquiera lo hizo en el primer año del primer siglo de la era común, a pesar de que el propio sistema de datación que divide la historia en antes de Cristo y después de Cristo así lo contempla.
Aunque los historiadores tienen ciertas evidencias sobre cuándo murió Jesús, su fecha de nacimiento es mucho menos segura simplemente porque el personaje no era conocido cuando nació como lo fue después. Al momento de su muerte, es posible que los primeros cristianos eligieran la fecha de nacimiento para que coincidiera con las Saturnales, un festival romano que celebraba el renacimiento del año, el día del solsticio de invierno. Este día tiene lugar actualmente entre el 21 y el 22 de diciembre en el hemisferio norte, que equivalía al 25 de diciembre en el antiguo calendario juliano. En la actualidad, la mayoría de los eruditos creen que el Jesús histórico nació en algún momento entre los años 6 y 4 a.C., ya que el relato bíblico de su nacimiento está estrechamente relacionado con el reinado del rey de Judea, Herodes el Grande, quien murió cerca del año 4 a.C. Con esta hipótesis, Jesús habría tenido su pasión a una edad de aproximadamente 30 años, lo que también encaja con lo dicho en el Evangelio de Lucas de que comenzó su breve ministerio cuando tenía alrededor de esa edad. De los 4 evangelios canónicos, el de Lucas es el que contiene el relato más completo sobre el nacimiento de Jesús y posiblemente fue compuesto entre los años 63 y 70 de la era común, probablemente con base en un texto anterior. Si sobre el año de nacimiento de Jesús no hay precisión y todo lo que puede manejarse es una aproximación, su día y mes de nacimiento constituyen un misterio mayor. Algunos estudiosos bíblicos proponen que Jesús nació en verano o en otoño, con base en que el Evangelio de Lucas menciona que los pastores estaban en los campos cuidando sus rebaños en ese momento. Esto descartaría el 25 de diciembre como día de nacimiento porque ya con el invierno en curso, los pastores habrían trasladado sus animales a los recintos interiores. Además, según Lucas, María, la Virgen, recibió la visita del ángel de la Anunciación en el 6º mes del embarazo de su pariente Isabel, madre de Juan el Bautista. Dado que el Bautista habría sido concebido en junio, el mes de nacimiento de Jesús sería septiembre. Respecto al día del mes, no hay evidencias que permitan inferirlo. ¿Por qué se dice que nació el 25 de diciembre? La fecha del nacimiento de Jesús no se indica en los evangelios ni en ninguna fuente histórica, y la evidencia es demasiado incompleta para permitir una data consistente. Sin embargo, durante el cristianismo primitivo, el calendario cristiano tradicional marcó el 25 de diciembre como la fecha de nacimiento de Cristo, y esta fue fijada por el Papa Julio y en el siglo IV de la Era Común. En el año 350, Julio I, Papa número 35 de la cristiandad entre el año 337 y el momento de su muerte en el año 352, fijó la celebración de la Navidad el 25 de diciembre. En el 6 de enero, junto con la festividad de la Epifanía, el Papa tomó esa fecha porque el 25 de diciembre era el día del solsticio de invierno en el hemisferio norte según el calendario juliano. Este acontecimiento fue festejado en las Saturnales romanas como un renacimiento del ciclo de la vida. Los inicios del cristianismo durante el Imperio Romano fueron a menudo violentos y se producían frecuentes actos revoltosos entre la población y episodios hostiles entre cristianos recientes y paganos. La celebración de ciertas fiestas paganas también era motivo de disputas políticas y sociales. Para pacificar los ánimos y disminuir los enfrentamientos, el Papa Julio I, con el apoyo de Constante, emperador de las provincias occidentales romanas e hijo de Constantino y el Grande, decidió hacer coincidir la fecha de nacimiento de Jesús con las Saturnales. Constante fue un vigoroso promotor del cristianismo y su padre, Constantino el Grande, declaró legal la fe cristiana y fue el primer emperador en convertirse en la religión fundada por Jesucristo. Sin embargo, fue el Papa Liberio, sucesor de Julio I, quien en el año 354 estableció oficialmente el 25 de diciembre como una festividad católica separada de la Epifanía. Misterio 2. La fecha de la muerte de Herodes el Grande. La fecha de la muerte del rey judío Herodes el Grande es un hito histórico para el establecimiento de la cronología de Jesús, dadas las relaciones del Nazareno con el fundador de la dinastía herodiana. Herodes el Grande murió en el año 4 a.C. La mayoría de los estudiosos contemporáneos sobre la vida de Herodes el Grande siguen los postulados del teólogo e historiador protestante alemán Emil Schürer, quien en 1896 revisó la fecha de muerte tradicional del rey judío trasladándolo al cuarto año antes de Cristo. Dos de los hijos de Herodes, Herodes Arquelao y Felipe el Tetrarca, fechan su gobierno en el año 4 a.C. Aunque Arquelao aparentemente ejerció la autoridad real durante la vida de su padre, el reinado de Felipe duró 37 años hasta su muerte en el 20º año tradicional de Tiberio, equivalente al año 34 de la Era Común. Lo que significa que su ascenso al trono se produjo en el año 4 a.C.
En el año 1998, David Peer refirió que los manuscritos latinos más antiguos de las antigüedades de Josefo fechan la muerte de Felipe en el año 22 de Tiberio y no en el año 20 como se indica en ediciones posteriores de la obra. En la Biblioteca Británica, no hay ningún documento anterior al año 1544 que indica el año 20 de Tiberio para la muerte de Felipe. Esta evidencia eliminaría el principal obstáculo de una fecha posterior al año 1 a.C. para la muerte de Herodes. Sin embargo, los argumentos de Bayer han sido cuestionados por Behmen Hachis, quien sostuvo que el primero no utilizó los manuscritos originales griegos sino traducciones latinas mal documentadas. Aún así, algunos eruditos continúan defendiendo la fecha tradicional del año 1 a.C. para la muerte de Herodes. Dos de los hijos de Herodes, Herodes Arquelao y Felipe el Tetrarca, fechan su gobierno en el año 4 a.C. Aunque Arquelao aparentemente ejerció la autoridad real durante la vida de su padre, el reinado de Felipe duró 37 años hasta su muerte en el 20º año tradicional de Tiberio, equivalente al año 34 de la era común. Lo que significa que su ascenso al trono se produjo en el año 4 a.C. En el año 1998, David Peer refirió que los manuscritos latinos más antiguos de las antigüedades de Josefo fechan la muerte de Felipe en el año 22 de Tiberio y no en el año 20 como se indica en ediciones posteriores de la obra. En la Biblioteca Británica, no hay ningún documento anterior al año 1544 que indica el año 20 de Tiberio para la muerte de Felipe. Esta evidencia eliminaría el principal obstáculo de una fecha posterior al año 1 a.C. para la muerte de Herodes. Sin embargo, los argumentos de Bayer han sido cuestionados por Behmen Hachis, quien sostuvo que el primero no utilizó los manuscritos originales griegos sino traducciones latinas mal documentadas. Aún así, algunos eruditos continúan defendiendo la fecha tradicional del año 1 a.C. para la muerte de Herodes, señalando que sus hijos retrasaron el comienzo de sus reinados al año 4 o 3 a.C. para superponerlos con el de su padre y conferirles una mayor legitimidad, algo que otros gobernantes ya habían hecho anteriormente. Mateo y Lucas asocian el nacimiento de Jesús con los tiempos de Herodes el Grande. Los relatos neotestamentarios de los evangelios de Mateo y Lucas no indican una fecha o época del año para el nacimiento de Jesús. El teólogo jesuita alemán del siglo XX, Karl Rahner, afirmó que los evangelistas no se preocuparon por la cronología histórica, ya que sus propósitos eran los aspectos teológicos. Mateo 21 señala: Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, dando a entender que podía haber tenido hasta 2 años en el momento de la llegada de los magos, ya que el rey judío ordenó el asesinato de los niños hasta esa edad. En el episodio de la masacre de los inocentes. Además, la frase alrededor de 30 de Lucas 3:23 se interpreta en el sentido de 32 años. Esto podría encajar en una fecha de nacimiento justamente dentro del gobierno de Herodes, quien murió en el año 4 a.C., según la mayoría de los estudiosos. Lucas 1:5 menciona el reinado de Herodes poco antes del nacimiento de Jesús, y Lucas 2:1 ubica el nacimiento durante un censo decretado por el emperador romano César Augusto cuando Quirino gobernaba Judea. Algunos especialistas entienden que este fue el censo de Quirino que Josefo situó cerca del año 6 de la era común en su libro Antigüedades de los Judíos, al indicar que aquel inició su gobierno en Siria ese año y que el conteo poblacional se realizó en algún momento entre los años 6 y 5. Puesto que Herodes murió unos 10 años antes del censo, la mayoría de los eruditos sitúan el nacimiento de Jesús entre los años 6 y 4 a.C. Sin embargo, los censos no fueron acontecimientos extraños en la Roma imperial y, por ejemplo, Tertuliano mencionó que se realizaron varios al mismo tiempo en todo el ámbito del imperio bajo el consulado de Cayo Sentio Saturnino. Estudios otros creen que ambos relatos pueden compatibilizar señalando que el texto del evangelista podría hacer referencia a un censo diferente, aunque la mayoría de los eruditos rechaza esta interpretación del Evangelio de Lucas. Misterio 3. ¿Qué pasó con los años perdidos de Jesús? Ni el Nuevo Testamento ni los textos históricos hacen referencia a la vida de Jesús entre los 12 años y el momento en el que comenzó su ministerio ya adulto, espacio de tiempo conocido como los años perdidos. ¿A dónde fue Jesús durante los años perdidos? Estuvo en Inglaterra, la India, Persia y Norteamérica. Los años perdidos constituyen un enigma bíblico que ha desconcertado estudiosos y cristianos, ya que no existen registros escritos de la vida de Jesús durante casi 2 décadas, y el vacío ha sido lleno de leyendas, especulaciones y relatos folclóricos.
Estas leyendas van desde que Jesús visitó Gran Bretaña y estuvo en la India y Persia, hasta que cruzó el océano para recorrer América del Norte. La última mención bíblica de Jesús antes de su ministerio lo sitúa como un niño de 12 años, establecido con su familia en Nazaret. Los defensores de la teoría del Jesús viajero postulan que en ese tiempo empezó a trabajar como carpintero o artesano, ayudando a su padre, posiblemente en la ciudad de Séforis, que era una de las más importantes de la época. Quizás su padre murió siendo él un adolescente y le tocó trabajar para sostener el hogar a una edad más avanzada. Posiblemente, a los 18 años habría comenzado su larga peregrinación por el mundo, dejando a su madre al cuidado de la familia, ya que según los evangelios, María estaba viva durante su pasión y muerte. Los relatos legendarios señalan que estuvo en Gran Bretaña con José de Arimatea y que también viajó a la India y Persia para estudiar con místicos orientales, formándose como monje budista. Igualmente, existe una leyenda sobre que en los archivos secretos del Vaticano se guardan documentos que revelaron lo que hizo Jesús durante los años perdidos, que no son datos a conocer porque removerían los cimientos de la fe cristiana. ¿Qué tanto tuvo que caminar Jesús si hizo los viajes que se le atribuyen durante los años perdidos? Un ángulo para examinar los viajes atribuidos a Jesús es el de las distancias, los caminos y los medios de transporte de la época. Si Jesús fue a todos los sitios que las leyendas señalan, tendría que haber recorrido más de 30.000 kilómetros presumiblemente a pie por caminos tortuosos y peligrosos, siendo un caminante experto como todo misionero de su época. Seguramente podía recorrer 25 kilómetros al día, por lo que habría requerido 10.000 días o 3,3 años sin interrupciones para hacer 30.000 kilómetros. Es en lo referente a sus viajes por Asia y Europa. Otro asunto es cómo habría logrado cruzar el Océano Atlántico para llegar a América del Norte. Si bien las distancias involucradas habrían sido factibles de recorrer a pie en un trayecto de casi 20 años, de todas formas sería una empresa épica. Es posible que, de ser cierta esta hipótesis, haya hecho largos recorridos en barco, que era la forma más rápida de viajar largas distancias en la época. El Imperio Romano construyó millas de kilómetros de carreteras principalmente con multas militares, pero nada impidió su uso civil a pesar de que eran rutas peligrosas por los salteadores de caminos y los animales salvajes. Misterio 4. Jesús estaba casado. Ningún texto indica que Jesús estuviera casado o que hubiera tenido hijos. Sin embargo, en el año 2003 el novelista estadounidense Dan Brown provocó revuelo mundial con su novela El Código Da Vinci, en la que presenta a Jesús como pareja de María Magdalena, engendrando ambos una hija que formó parte de la dinastía merovingia francesa. Un descubrimiento interesante: en septiembre del año 2012 fue revelado un texto antiguo que reavivó el viejo debate sobre si Jesús estuvo casado, aunque para la mayoría de los cristianos Jesús murió célibe y casto. La profesora de divinidad de la Universidad de Harvard, Karen King, presentó un fragmento de papiro fechado en el siglo IV de la Era Común que tiene escrita en copto la sorprendente frase: Jesús les dijo. Mi esposa King dijo en un comunicado de prensa: la tradición cristiana ha sostenido durante mucho tiempo que Jesús no estaba casado, aunque no existe evidencia histórica confiable que respalde esa afirmación. Este nuevo documento no prueba que Jesús estuviera casado, pero nos dice que toda la cuestión solo surgió como parte de ruidosos debates sobre la sexualidad y el matrimonio. Desde el principio los cristianos no estuvieron de acuerdo sobre si era mejor no casarse, pero pasó más de un siglo después de la muerte de Jesús antes de que comenzaran a apelar al estado civil de Jesús para apoyar sus posiciones. La especialista agregó que el nuevo texto también señala que algunos de los primeros cristianos creían que Jesús estaba realmente casado. Informado según el New York Times, la procedencia del fragmento se desconocía porque el propietario solicitado permanecer en el anonimato. Aún así, el Times destacó la relevancia del debate, señalando: incluso con muchas preguntas sin resolver, el descubrimiento podría reavivar el debate sobre si Jesús estaba casado, si María Magdalena era su esposa y si tenían descendencia. Estos debates se remontan a los primeros siglos del cristianismo, dicen los estudiosos, pero son relevantes hoy cuando el cristianismo global está agitado por el lugar de las mujeres en el ministerio y los límites del matrimonio. El periódico neoyorquino continuó animado diciendo que el debate está particularmente en la Iglesia Católica Romana, donde, a pesar de los llamados al cambio, el Vaticano ha reiterado la enseñanza de que el sacerdocio no puede abrirse a mujeres y hombres casados debido al modelo establecido por Jesús. El hallazgo no es suficiente como para inducir cambios teológicos, según el Washington Post. King, quien hizo su anuncio en Roma en una reunión de eruditos, dijo que el Vaticano aún no había comentado sus conclusiones.
Harvard mencionó a 2 expertos independientes que creen que el trozo de papiro de 7,6 centímetros es auténtico, tanto después de revisar el material constitutivo como después de examinar el lenguaje y la gramática. Kindy y Mary Lugan, profesora de Princeton, presentaron su hipótesis en la edición de enero del año 2013 de la Harvard Theological Review. La revista publicó imágenes del fragmento junto con una traducción de su contenido. La profesora de Harvard añadió que estaban previstas otras pruebas, como la de la composición química de la tinta. La radiodifusora NPR informó que King había dicho que si bien el fragmento de papiro no presentaba una prueba definitiva de que Jesús estaría casado, sí era una evidencia bastante clara de hecho de que algunos cristianos, probablemente en la segunda mitad del siglo II, pensaron que Jesús tenía una esposa. Darl B.C.K., un estudioso del Nuevo Testamento del Seminario Teológico de Dallas, afirmó que el fragmento era un descubrimiento extraordinario, pero que significaba más bien un asterisco con relación a lo que se sabe sobre Jesús, insuficiente como para empezar a considerar cambios teológicos en cualquier iglesia. Misterio 5. El sudario de Turín. El sudario de Turín, también conocido como sábana santa, es un trozo de tela de lino que tiene impresa una imagen débil del frente y la espalda de un hombre. Durante siglos ha sido venerada como el auténtico sudario en el que fue envuelto el cuerpo de Jesús después del descenso de la cruz, en el que milagrosamente quedó impresa su imagen corporal. La historia documentada del sudario de Turín se remonta al año 1354, cuando fue expuesta en la nueva colegiata de la comuna francesa de Lirey, en el actual departamento de Aube. El obispo de Troyes lo denunció como una falsificación en el año 1389, lo que no impidió que la Casa de Saboya lo comprara en 1453 para ser colocada en una capilla de la ciudad francesa de Chambéry, donde en 1532 sufrió daños por un incendio. En 1578, los Saboya llevaron el presunto sudario de Cristo a su nueva capital de Turín, donde se encuentra desde entonces. Desde 1683 está en la Capilla de la Sábana Santa, templo encargado al arquitecto Guarino Guarini especialmente para su conservación, que se comunica con la Catedral de Turín y con el Palacio Real de la ciudad. En 1983, la propiedad del sudario pasó a la Iglesia Católica. Una reliquia probablemente falsa. En 1978, el químico y microscopista estadounidense Walter McCone examinó muestras del sudario, estableciendo que la imagen fue pintada con una solución de un pigmento ocre rojo diluido en un medio gelatinoso. El experto concluyó que las aparentes manchas de sangre en la tela fueron hechas con una pintura vermellón, aunque otros especialistas cuestionaron sus hallazgos y la veneración de la imagen continuó. En 1988, 3 laboratorios independientes realizaron datos por radiocarbono, estableciendo con un coeficiente de confianza del 95% que la tela del sudario fue fabricada entre los años 1260 y 1390, por lo que difícilmente pudo haber sido utilizada para envolver el cuerpo de Cristo. Los defensores de la autenticidad de la pieza no se amilanar y argumentaron que los resultados de los laboratorios provenían de muestras contaminadas, posiblemente por reparaciones anteriores del tejido original. De manera que el sudario de Turín continúa siendo objeto de controversias, especialmente en la prensa popular y la literatura académica. La Iglesia ni afirma ni niega la autenticidad de la sábana santa. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los 5 misterios históricos de Jesús. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte.